Buenas tardes, ingeniera. Quien habla es la alumna Correa Jiménez Farideh Solnaves del grupo 20. A mí me tocó exponer el tema de hidrostática. Para ello haré una pequeña introducción. Pues bien, como todos sabemos, la materia existe en diferentes estados de agregación: sólido, líquido, gaseoso. Los líquidos y los gases tienen propiedades comunes como la capacidad de fluir y tomar la forma del recipiente que los contiene. Tales son conjuntamente los fluidos. Ahora, ¿qué es un fluido? Sustancia que se deforma continuamente al ser sometido a un esfuerzo cortante o tangencial. Pues ahora tenemos algunas propiedades importantes de los fluidos. Tales son como la medición de presión con manómetros y sensores de presión, medición de temperatura, curva de la presión de vapor, cambio de estado de gases. Ahora sí, ¿qué es la hidrostática o de qué se encarga? Bien, estudia el comportamiento de los líquidos en equilibrio, es decir, cuando no hay fuerzas que alteren el estado de reposo o de movimiento del líquido. En griego, hidro significa agua, pero la hidrostática se encarga de estudiar todos los líquidos en general. Ahora tenemos la densidad. Es el cociente entre la masa y el volumen de un cuerpo. También es una magnitud intensiva, es decir, que no depende de la cantidad de materia, sino del tipo de materia. Y también la densidad en los gases es muy sensible a cambios de temperatura y presión. En cambio, en los líquidos, todo lo contrario, son muy pequeñas las variaciones de estas. También tenemos las unidades de medida: kilogramo por litro, gramo por decímetro cúbico, libra por pie cúbico, las cuales tenemos que tener muy en cuenta a la hora de resolver nuestros problemas. Ahora, peso específico. Es el cociente entre el peso y el volumen. Las consideraciones son las mismas que las de la densidad, pero ahora como es el peso, le agregaremos la gravedad. Tenemos en el cuadro algunos pesos específicos de los materiales más comunes. Las unidades de medida también hay que tenerlas muy en cuenta. Para entender el concepto de presión en hidrostática, primero explicaré el concepto de fuerza. En un sólido, el valor de la fuerza no cambia, ya sea por el efecto de transmisión. Como observamos ahí, un ejemplo de un cuerpo que cuelga de una polea y se mantiene en equilibrio a través de una soga, la intensidad de la fuerza que la mano hace sobre la soga será la misma que la soga hace sobre el cuerpo. Es decir, la soga se mantiene en equilibrio por el efecto de transmisión y no cambia su valor. Y establecemos que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2. ¿Habrá alguna otra magnitud física en lugar de la fuerza que no cambia el valor al transmitirse? Pues sí, como le estuve explicando, es la presión. La presión es aquella fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie, por lo que queda definida que la presión es igual a fuerza sobre área, como observamos ahí en la diapositiva. Y como observamos en el ejemplo, la fuerza que en el émbolo grande hace sobre el fluido 1 es de mayor intensidad. En el equilibrio, la presión del émbolo grande es igual a la del pequeño. El hecho de que los fluidos en equilibrio transmitan su presión sin modificar su intensidad fue establecido por el físico y matemático francés Blaise Pascal. A esto le llamamos el principio de Pascal. ¿Qué es? Pues es el cambio de presión en un fluido incomprensible en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables que se transmite sin alteración de todo el fluido. Como observamos ahí un ejemplo, que al oprimir el émbolo de la jeringa, el cambio de presión se transmite dentro de todo el fluido contenido en esfera rígida y los chorros de agua salen por todos los orificios al mismo tiempo. Prensa hidráulica, que es aquel multiplicador de fuerzas que funciona por el principio de Pascal. Y funciona de la siguiente manera: al hacer fuerza de un extremo, el cambio de presión correspondiente a través del líquido se manifiesta por la acción de la fuerza en el objeto del otro extremo, por lo que queda definido que la variación de la presión 1 es igual a la variación de la presión 2. Por lo tanto, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2, como observamos ahí en la imagen. Ahora, unidades de presión. Como sabemos, se puede utilizar diferentes unidades y depende de los datos que tengamos, pero está asociada con la presión atmosférica y también se puede utilizar en atmósferas. Ahora, la presión atmosférica, ¿cómo medirla? Con el barómetro de mercurio. ¿Y en qué consiste? Es aquel instrumento
ensayo largo de vidrio cerrado de un extremo y lleno de mercurio. En definitiva, la presión es la base de la columna de mercurio de 76 centímetros, que equivale a 100 kilómetros de aire atmosférico. Por lo tanto, la presión atmosférica es igual a 101,325 pascales. Presión relativa, que es aquel valor de la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. O también la presión relativa es igual a gravedad por densidad por la altura. Presión absoluta es aquel valor que indica la presión total en la que está sometido un cuerpo o un sistema, la cual la presión absoluta es presión relativa más una atmósfera. Aquí en la diapositiva observamos un sistema de unidades en la cual se expresa la presión como una atmósfera, una torricelli, un pascal y con sus respectivos valores. Luego tenemos unas gráficas de variaciones de densidad y presión a distintas alturas, cada una con sus valores. Principio fundamental de la hidrostática. Pues en esta imagen observamos que un líquido solo tiene fuerzas perpendiculares de comprensión en las superficies que contacta. Luego también, si un fluido está en equilibrio, cada porción de él estará en equilibrio. Aquí observamos dos cubos que reciben fuerzas verticales sobre las paredes horizontales de la superficie, unas fuerzas verticales globalmente. Y al final queda definido ese cubo, que vamos a definir el principio fundamental, queda igual a peso específico por la gravedad por la altura 1 menos altura 2. Por lo tanto, definimos a la hidrostática como la diferencia de presiones entre dos puntos pertenecientes a un mismo líquido en equilibrio, al igual que el peso específico del líquido por la diferencia de la profundidad. Algo muy importante que notamos aquí en los vasos, en el ejemplo de los vasos comunicantes, que la presión del líquido es la misma para todos en los vasos comunicantes, independientemente de la forma que tengan, como lo observamos ahí, todos están a la misma altura. Ejemplo 1. Aquí vamos a aplicar el principio fundamental de la hidrostática. Como observamos, un recipiente de dos fases, una fase líquida y una gaseosa, con distintos datos. Nos piden cuál es la presión a unos 5 metros de altura por debajo de la superficie. Primero trabajamos el punto 1 menos el punto inicial, específico por la gravedad por la altura, obtenemos. Luego trabajamos el punto 0 y 2, que es la presión 2 menos la presión inicial. Entonces, al final, obtenemos la presión 2, que es igual a la presión inicial más la presión anterior, y vamos a obtener esa presión a esa altura que nos piden. Luego, en el ejemplo 2, el dispositivo es una figura con dos émbolos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Observamos un cilindro y al otro cilindro. Aplicamos el principio fundamental de la hidrostática, pero ahora vamos a trabajar con área. Como es un cilindro, pi por radio al cuadrado. Aplicamos, al final la fuerza es la variación de las presiones por el área y vamos a obtener el resultado. Principio de Arquímedes. Consiste que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje vertical de abajo hacia arriba, al igual que el peso del fluido desalojado. Y por lo tanto, esta fuerza recibe el nombre de empuje. Como observamos ahí, queda definido gravedad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido desalojado. Ahora, hundirse o flotar, pues notaremos la diferencia. El empuje que recibe el cuerpo depende del volumen del cuerpo sumergido y no de su peso. Por lo tanto, un cuerpo sumergido completamente en un fluido se hundirá o flotará siempre y cuando sea la relación entre su propio peso y el empuje. Como observamos ahí, tenemos tres relaciones del peso específico del cuerpo y del peso específico del fluido para aplicarlo en los ejercicios. Ahora tenemos un ejemplo que tenemos que en una figura de 2 metros cúbicos unidos mediante una cuerda y con diferentes datos nos piden que si la densidad del cilindro es de 100 kilogramos por metro, ¿qué tensión tiene la cuerda? Por lo tanto, aplicaremos la fórmula del empuje.
que empuje menor a la presión, menor a la tensión, igual a 0. Como observamos ahí, despejamos, aplicamos la fórmula del principio de Arquímedes, reemplazamos y vamos a obtener la respuesta. Finalmente tenemos las conclusiones. Conclusión 1. La masa se reemplaza por la densidad y el peso por el peso específico. Tengamos en cuenta eso. PSI, ¿qué significa? Viene de las iniciales pound for square inch, que significa libra por pulgada y media en inglés. La presión que resulta a partir de alguna fuerza siempre es un escalar, porque no tiene dirección. Y por último, la presión hidrostática es para un fluido incomprensible, que no están sujetos a la gravedad. Muchas gracias, espero que sea de su agrado.